Bueno, el arroz es uno de los cultivos más afectados por esta falta de fertilizante. Ahora nosotros vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la urea. ¿Por qué? Porque aún no se confirma la compra de urea que licitó Agrorural. Todavía no compran. ¿Qué significa? Se van a quedar sin urea. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a hablar vía Zoom con Eduardo Segarra, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura. Bienvenido, señor Segarra, a Exitosa. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias por la espera. Dígame, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque hace varias semanas y semanas venimos viendo cómo se caen los procesos por ineficiencia, porque la Contraloría dice que hay corrupción, pero en síntesis no hay la urea prometida. Bueno, sí, es lamentable lo que está ocurriendo. Seguimos en el Perú sin resolver un tema que ya lo tenemos hace varios meses. Incluso podemos decir que este problema empezó hacia el tercer trimestre del año pasado y el gobierno hasta ahora no consigue resolver algo básico, que es poder generar una compra internacional, para lo cual ya tenía recursos por lo menos desde el mes de mayo de este año. Ya vamos, ¿cuántos meses? Vamos mayo, junio, julio, agosto, ya casi 5 meses, y una total incapacidad de llevar adelante algo tan elemental como una compra. Y es grave porque la campaña agrícola ya está en curso. Ha empezado ahora en agosto la gran campaña agrícola en la cual se siembra más o menos el 60-70% de los cultivos en el país. Y esta urea que todavía no se logra comprar, en el mejor de los casos va a llegar en el mes de noviembre. Es decir, ya prácticamente con una campaña agrícola casi terminada. Entonces, esto es muy grave. Yo lamento que el ministro Lencastre no esté consiguiendo resolver este problema. Él ya está más de 2 meses y medio en el cargo. No es totalmente solo su responsabilidad, pero efectivamente él asume la responsabilidad de esto. Tiene que dar una explicación clara y dar total transparencia, decirle a los agricultores del Perú cuándo realmente va a llegar la urea. Él ya ha anunciado que llegaba en agosto, luego en septiembre, ahora en octubre. ¿Cuándo? La verdad que ya hay poca credibilidad. Muy bien. Como usted ha dicho, ya empezó la gran campaña. A 22 días de iniciada la campaña agrícola 22-23, dice el diario Gestión. Entonces, ¿para qué nos va a servir una urea que no sabemos cuándo va a llegar? Si ya empezó la gran campaña, esto quiere decir que se va a producir menos, que esto va a tener un impacto primero en que va a subir los precios, y es lo que menos queremos cuando hay gente que no está alimentándose bien y que hay hambre en nuestro país. Sí, los fertilizantes son muy importantes en la etapa de la siembra. Requieren una primera fertilización, que es lo que le permite al cultivo empezar a crecer y tener potencial para llegar, digamos, a una mayor productividad. Si el agricultor no consigue fertilizar adecuadamente su cultivo en los primeros 2 o 3 meses, que es cuando se siembra, el efecto es muy negativo. La productividad puede caer hasta en 30%, dependiendo del cultivo, en algunos más, en algunos menos. Y una caída de esa magnitud en la producción agrícola sería muy complicado para nuestro país. Ya tenemos una inflación de alimentos bastante alta. Las amas de casa saben que los alimentos hoy día cuestan mucho más que hace algunos meses, y sin embargo ahora estamos frente a la posibilidad de que también los alimentos que producimos vayan a tener un incremento significativo en los próximos meses. La verdad que acá en este caso esto ya cae directamente en la responsabilidad de este gobierno. Acá ya no se le puede decir que esto es un tema que se viene del pasado, aunque hay evidentemente problemas estructurales. Pero ya más de un año de gobierno y ser incapaz de resolver un tema tan elemental como el de comprar fertilizantes realmente nos está complicando muchísimo la situación. Hay un problema, nosotros hemos venido hablando con los agricultores aquí en Exitosa y nos decía que
arroz necesitaba mucho fertilizante y que tenían mucho problema aquí en la costa. Y el arroz es un elemento, es un alimento que se utiliza muchísimo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Vamos a tener que traer del exterior arroz? ¿Vamos a tener un déficit de arroz? ¿El arroz se va a encarecer? Bueno, el arroz es uno de los cultivos más afectados por esta falta de fertilizantes, ¿no? Efectivamente, el arroz utiliza y requiere una cantidad significativa de, sobre todo, fertilizantes nitrogenados, es decir, la urea, y efectivamente, si no se aplica a tiempo, ya no es posible recuperar el tiempo perdido. El Perú es un gran consumidor de arroz, somos uno de los grandes productores de arroz en la región. Sin embargo, el arroz también lo importamos. Nosotros, los peruanos, importamos arroz de Uruguay y de Brasil. Y efectivamente, si nuestra producción nacional va a tener problemas, el tema es que esto va a llevar a importaciones de arroz. Y esto va a generar un tremendo malestar en nuestros productores de arroz, porque efectivamente ellos están esperando por lo menos tener mejores precios frente al encarecimiento tremendo que han tenido los fertilizantes. Entonces, si frente a ello lo que vamos a hacer es importar más arroz para tratar de resolver el problema que no ha sido capaz de enfrentar el gobierno, lo que vamos a tener es una tremenda movilización del sector arrocero, donde hay más de 200.000 pequeños productores a nivel nacional y que con justa razón van a decir: a nosotros nos encarecen los insumos, nos falta fertilizante, y luego encima el gobierno promueve importaciones baratas de arroz. Entonces eso va a ser el peor escenario posible, mientras que la población va a estar afectada igual por un aumento en los precios, que es algo que ya estamos sufriendo. Muy bien, yo lo que no termino de entender es que si se les han caído varias compras de urea, finalmente no podían con el primero, creo que tampoco con el segundo, en la última de las adquisiciones, con el segundo, y se fueron por el tercero, no calzaban con los mismos, con las mismas reglas, con los mismos requisitos que ellos habían solicitado en las bases, pero finalmente se dijo que se iba a firmar y hasta ahora no firman. Usted ya nos ha narrado todos las consecuencias que se van a vivir y que las vamos a tener que sufrir porque ya estamos a destiempo. ¿Cuáles son las soluciones? Porque parece que no tienen norte. ¿Cuáles son las soluciones que desde los expertos, desde personas como usted, desde los investigadores, sé que usted es un investigador, entonces, ¿cuáles son las soluciones que se les pueden ir soplando, ¿no? Porque no saben. Bueno, lo primero es que el ministro tiene que ya definir de una vez por todas si va a realizar o no esta compra. Todavía hay la posibilidad de que si se firma ese contrato, al parecer sería con una de las empresas que ha quedado en tercer lugar, que es una empresa italiana. La urea podría estar llegando al Perú en unos 45 días, 50 días, es decir, a fines de octubre. Pero el ministro tiene que estar claro y tomar decisión. Nos tiene hace varios días y semanas sin tomar ninguna decisión y sin decir nada sobre este tema. El gobierno sigue diciendo va a llegar, y en verdad ni siquiera se firmó el contrato. Si no se va a importar urea, en verdad que se diga, y los recursos, que son 350 millones de soles, deben orientarse inmediatamente a subsidiar la compra de urea por parte de los agricultores. Lo que pasa es que en estos meses el sector privado ha estado importando ya cantidades más importantes de urea al mercado internacional. Ya estamos llegando a una cifra que permitiría en parte cubrir el déficit que tenemos. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es otorgar a nuestros productores agrarios un bono de descuento que les permita pagar menos por la bolsa de urea, por ejemplo, pagar 80 soles o 100 soles, y la diferencia la cubriría el subsidio. Eso es la medida más urgente que hay que tomar, pero si el gobierno sigue sin hacer ninguna cosa ni la otra, estamos en la peor situación. Es decir, no usamos los recursos disponibles para resolver el problema y estamos en una situación escandalosa, donde millones de agricultores están esperando una decisión y no pasa nada.
Muy bien, y además aquí estaba viendo un dato que esta empresa italiana resultó tener el precio más alto de todas las propuestas, pero como no tenemos nada, se tiene que comprar, pues porque ya ellos ofrecieron. Hay muchos agroexportadores que nos han dicho que ya no es necesario comprar la urea, que la urea ya está bajando de precio a nivel internacional. ¿Esto es verdad? ¿Se podría? Nosotros tenemos otros elementos, otros fertilizantes para no utilizar la urea y reemplazar esto con otra cosa, ¿o no? Eso es imposible. Lo que es cierto es que a principios de año, en marzo, abril, teníamos un déficit de casi 60% de urea, que no se había podido importar. Al mes de agosto, ese déficit ha bajado, estamos en un 30% de falta de urea. El problema que tenemos es que la urea que ha ingresado al Perú se ha traído a precios bastante altos, ¿no? La caída del precio de la urea recién ha empezado a ocurrir en las últimas semanas, pero las grandes importaciones que hemos tenido han sido a precios altos, de 800, 900 dólares por tonelada. Por lo tanto, esos importadores van a querer vender la urea al precio al cual han importado, ¿no? Por lo menos. Por lo tanto, tampoco es tan cierto que ya está resuelto el problema. Hay un problema grave porque los productores no pueden pagar 300 soles por un saco de urea, cuando esto costaba 60, 70 soles hace menos de un año. Entonces, por eso es que lo que el gobierno tiene que hacer es tomar alguna decisión. O va a seguir con la importación, con lo cual serían 75.000 toneladas que tiene que distribuir a un precio subsidiado. Eso ayudaría a regular un poco el precio de mercado también, pero eso es lo que se estaba esperando que se haga, y no se está haciendo por incapacidad y por ineptitud. O la otra opción es desechar ya la compra, que por favor tomen alguna decisión, y orientar esos recursos a que los agricultores puedan comprar urea de manera subsidiada y puedan fertilizar sus terrenos rápidamente. Entonces, esas son las únicas dos opciones en este momento. La urea no se puede sustituir de la noche a la mañana por otro fertilizante. Es un fertilizante de alto contenido de nitrógeno, sobre todo para ciertos tipos de cultivos y ciertas zonas de nuestra agricultura. Entonces tampoco se puede resolver por magia. Algo hay que hacer, y en verdad que seguimos ante un gobierno pasmado que no logra tomar ni una ni otra decisión. Muy bien. Y si es que hay este subsidio, porque nosotros tenemos una cadena de distribución demasiado compleja, larga, donde de la chacra hasta el consumidor, por la falta de carreteras, se encarece mucho. ¿Se va a sentir? Es decir, la ama de casa que va a hacer su compra va a sentir y va a poder mejorar lo que come, porque en este momento hay en realidad personas, 11 millones de peruanos que un día comen, al otro día no saben. Entonces, ¿se va a poder solucionar esto? Porque si lo vemos integralmente, el gobierno debería estar preocupadísimo por las cifras que nos ha dado la FAO. Sí, ese es el otro gran tema donde en verdad estamos viendo con mucha preocupación cómo este gobierno, así como los anteriores, hay que decirlo, no han tenido ninguna política para la seguridad alimentaria en nuestro país. No han atendido el problema alimentario. Efectivamente, ya tenemos dos informes, el del Programa Mundial de Alimentos y ahora el de la FAO, que indican que más de 16 millones de peruanos tienen problemas de inseguridad alimentaria. Se ha deteriorado su situación alimentaria. Hay más de 6 millones de personas que tienen que dejar de comer por lo menos un día a la semana en algunas situaciones. El gobierno viene anunciando hace varios meses que iba a implementar un bono alimentario para ayudar a las familias más pobres. Hasta ahora no hay nada. Ha cambiado el ministro de Economía y hasta ahora él no dice nada sobre un bono alimentario, con lo cual no se está haciendo absolutamente nada para ayudar a la gente que está sufriendo fuertemente este deterioro alimentario. Y encima no sabe resolver el problema agrario fundamental, que es el problema de los fertilizantes, que va a agravar aún más el problema alimentario en los próximos meses. Entonces, vemos en ambos casos una total falta de sensibilidad y de capacidad para enfrentar un problema
crucial de todos los peruanos y peruanas, que es la alimentación. Hay el derecho a la alimentación que tiene que ser respetado. El gobierno tiene la obligación de velar porque los hogares peruanos puedan alimentarse adecuadamente. Sin embargo, hasta ahora no muestra mayor capacidad ni decisión al respecto. Y teniendo, ¿no? Y teniendo tierras fértiles, teniendo una historia de agricultura milenaria, teniendo dónde sembrar, y no se soluciona este problema que se ha podido, no solamente de este gobierno, sino que después de la pandemia, teniendo tiempo para pensar, no se dispuso emprender. Cuando se habló de la gran reforma agraria, ¿cuál era esa gran reforma, segunda reforma agraria que nos quiso vender este gobierno? Sí, bueno, lamentablemente, como dicen muchos agricultores, si ni siquiera pueden comprar urea, ¿qué van a hacer una segunda reforma agraria, ¿no? O sea, el nivel de descrédito y de ya de burla que se está generando en la gente por esta ineptitud es terrible, porque le quita al Estado y al país capacidad de resolver problemas aún más complejos, como el de la inseguridad alimentaria. La verdad que creo que se necesita tomar decisión rápida y urgente. Exitosa. Ya no hay mucha expectativa de que vaya a haber una segunda reforma agraria, creo que eso ya los propios productores saben que es muy poco probable, pero por lo menos quisieran que el gobierno atienda la emergencia, que atienda y resuelva temas elementales, ¿no? El tema de fertilizante, el tema del bono alimentario, que el gobierno compre alimentos a la agricultura familiar, que se reglamente el asunto de la leche evaporada, por ejemplo, es un tema crucial, que otra vez hay problemas porque DIGESA está generando obstáculos para la reglamentación de la normatividad que correctamente hace que la leche evaporada se base en leche fresca, no en lo que no es leche fresca o no es leche. Entonces, hay varios temas en la agenda que en realidad no requieren este rótulo de la segunda reforma agraria, sino decisión y capacidad. Y el gobierno no está mostrando en este momento ninguna capacidad para enfrentar estos problemas. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, que vamos a hablar nuevamente para que nos cuente qué más problemas hay y en qué podemos ayudar para que se difundan. Muchas gracias a Eduardo Segarra, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura.